Buenas tardes, bona tarda a tothom. Gracias por acompañarnos en este espacio de libertad que es la sede de Sociedad Civil Catalana, a la que agradezco nos acoja. Tenemos de nuevo con nosotros hoy al doctor Pedro Rueda Ramírez, que ha aceptado gustosamente exponer su conferencia. Se lo agradezco en nombre de todos. El doctor es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, donde también coordina el máster de Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales. Tiene publicados libros y numerosos artículos en revistas de España y también del extranjero. Colabora con sus ponencias en congresos, igual en nuestro país como en otros sitios de cualquier país. Has estado, yo no sé, creo que he estado en todos los continentes ya casi. Pero bueno, a mí lo que sobre todo me interesa destacar es que es un investigador en el tema de bibliotecas y de sus documentos, de las bibliotecas y sus documentos. El currículum que tiene es tan interminable que lo dejaremos aquí, Pedro, porque si no nos pasamos media conferencia en ello. Bueno, sepáis que tenéis aquí un investigador, que en la facultad tenemos profesores de mucha valía, pero vamos, él destaca por esta faceta y claro, también da a conocer las bibliotecas, que ven que tenemos bibliotecarios en España, en otros países, con lo cual es de doble agradecimiento. Hoy nos trae una interesante conferencia, que son las bibliotecas que la UNESCO, pero ya de antiguo, no las de ahora, ya las ha dominado Patrimonio de la Humanidad. Ahora él nos dirá cuáles son. Se distinguen por eso, porque las han distinguido la UNESCO. Ya sabéis que el Patrimonio de la Humanidad tiene que tener una calidad y tal y tal. Y también se agradece a la UNESCO que nos reconozca la labor que las bibliotecas hemos hecho desde in illo tempore hasta el día de hoy, la labor nuestra cultural y social, sociocultural. Bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a pasar a la conferencia y os digo, a ver, cuando acabe la conferencia vamos a dejar como unos 10 minutos por si tenéis alguna pregunta que pueda contestar, que sean preguntas concisas sobre el tema que estamos tratando, porque unos 10 minutos o así. Pues cuando quieras puedes empezar, Pedro. Primero agradecerte, Carmen, las palabras. Y agradecer a Sociedad Civil Catalana la iniciativa. Yo creo que estamos muy interesados todos en problemáticas culturales. Como comentaba Carmen, hay un conjunto de bibliotecas que son patrimonio de la humanidad y ahora intentaremos definirlo, pero hay muchas bibliotecas que sin serlo podrían estar. Y este es un debate que siempre tenemos sobre qué patrimonializar, qué bienes culturales debemos valorizar para, se hace calor, de alguna manera... No, se está bien, está bien. Bienes culturales, bueno, ahora entraremos. Yo creo que si entramos directamente abrimos el debate y como muy bien planteaba Carmen, me interesa que luego haya un tiempo para inquietudes, curiosidades, en la medida en que yo pueda responder y sobre todo ese debate que yo creo que es imprescindible sobre qué es un bien cultural, que parece muy sencillo, pero que no lo es, porque en cuanto categorizamos algo como un bien digno de conservación, nos implica como comunidad. Tenemos que ser responsables de ese bien, de cuidarlo, de mantenerlo, de enseñarlo, con lo cual tenemos que asumir aquello que sea viable para poner en marcha una estrategia que haga que esos bienes sean y estén en uso. Porque la clave, como ahora os voy a comentar, es que la UNESCO es muy cuidadosa en el proceso selectivo en gran medida porque quiere garantizar que esos bienes están a disposición de los ciudadanos. Esto es algo importante. Es decir, no se trata de crear meras etiquetas, sino de construir una relación entre los objetos culturales y las sociedades en las que están dando un uso, una vitalidad y un disfrute cultural, turístico. Por lo tanto, hay un impacto esperado. Las grandes bibliotecas, decía Laura Shapiro, siempre han mirado tanto al futuro como al pasado. A mí me gustaría que esta frase la retuviéramos
porque es efectivamente esta la cuestión. No solo se trata de una mirada histórica, que a mí me interesa como historiador, sino una mirada también como responsables y gestores de patrimonio bibliográfico y documental, porque hablaremos de bibliotecas, pero aparecerán también archivos, porque realmente en ocasiones es complicado en muchos casos diferenciarlo, porque hay un conjunto de bienes culturales, patrimoniales, y esa mirada hacia el pasado se complementa con la de futuro. ¿Qué queremos hacer con ellos? ¿Por qué los hemos reunido? ¿Y hacia dónde queremos dirigirnos con estrategias y planificaciones que garanticen de algún modo que son bienes de disfrute público? La UNESCO tiene una serie de convenciones, hay una de ellas que es la clave, la piedra angular, la de 1972 sobre protección del patrimonio mundial. En realidad ya hay una trayectoria previa muy interesante. Es importante porque desde la Segunda Guerra Mundial en adelante se planteó qué hacer con los bienes culturales y cómo protegerlos en el ámbito no solo nacional sino internacional. Las destrucciones generadas durante la Segunda Guerra Mundial en el conflicto provocaron que hubiera un debate en torno a qué hacer con los bienes culturales. Una de las labores de la UNESCO es hacer la lista de patrimonio mundial. Es una lista que cada año se va actualizando. Por lo tanto, los bienes que están allí pueden estar reconocidos, pero pueden ser borrados. Lo cual es interesante, porque en cuanto algo aparece aquí, tiene que estar claramente identificado como un bien, y si no se cumplen ciertos criterios, algunos estados incluso pueden perder la categoría. En este momento hay 2024, 1.223 bienes inscritos, porque hay un proceso de inscripción de los bienes patrimoniales, por lo tanto, lo interesante es que hay una cierta competencia entre los estados para procurar tener el mayor número posible de bienes culturales reconocidos. Hasta aquí hay en realidad una tarea de diplomacia cultural, y eso es importante también, porque genera un amplio debate sobre si decidimos que un bien cultural debe ser reconocido por la UNESCO. Por ejemplo, hoy salían algunas noticias sobre un caso de Andalucía, que ya está en una lista de entidades en la que un bien que una comunidad autónoma quiere que sea reconocido, envía toda la información a un comité que está a nivel del Estado, decide que ese bien se incluye y ha de estar mínimo un año antes de pasar al proceso en la UNESCO, que también puede durar varios años, puede ser denegado. Por lo tanto, lo que está aquí, teóricamente, son aquellos que han pasado todos los procesos. Hay 952 bienes de interés cultural mundial, 231 son naturales, porque no solamente están bienes materiales, sino también naturales, y algunos mixtos. En España la lista es de 50 bienes culturales inscritos. Y eso es interesante, porque es un número elevado. Para lo que son los reconocimientos a nivel internacional, es realmente importante, aunque son los europeos los que tienen una mayor representatividad. Y eso también es revelador. Si se fijan, Europa ocupa prácticamente un volumen de 573. Esos 573, un segundo, que se me ha colado aquí algo, lo vamos a ver en un mapa. Fíjense en el mapa, que es muy clarificador. Cada punto azul es uno de los 1.220 y pico bienes reconocidos. Coinciden, ¿verdad?, conmigo en que Europa concentra prácticamente el reconocimiento. ¿Por qué? Porque los estados nacionales compiten constantemente. ¿Para qué? Para tener el reconocimiento, que es un marchamo de calidad, y de esa manera generar dinámicas turísticas, estar en las rutas, que los teleoperadores atraigan a los visitantes, y también porque los municipios y las comunidades autónomas están procurando que haya un reconocimiento. Digamos que esa sobrerepresentación de bienes europeos también llama poderosamente la atención. Aquí están los reconocidos, y curiosamente en algunos casos son de más de una comunidad, porque ahora veremos algunos. El reconocimiento es un reconocimiento que puede ser al Camino de Santiago, con lo cual aquí implica de una manera amplia no un objeto, sino un conjunto de bienes culturales. La UNESCO cada vez más va en esta dirección, no reconocer una pieza singular, no reconocer un edificio únicamente, sino plantear que puede haber estrategias más interesantes a nivel global, ¿no? La Alhambra sería uno de ellos.
aquí estaríamos todos de acuerdo, que hay una serie de lugares emblemáticos culturalmente que yo creo que no generan controversia, sino que al contrario, hay un interés por un reconocimiento global, pero se presentan muchísimas candidaturas y eso hace que los procesos cada vez sean más lentos. Se puede tardar años en obtener un reconocimiento y eso también supone un problema para las bibliotecas que no siempre tienen los recursos para poner en marcha en ocasiones este tipo de estrategias, ¿no? ¿Qué harán las bibliotecas? Como enseguida les voy a plantear, se intentarán aliar con los intereses de otros centros, de otras estrategias. ¿Para qué? Para que conjuntamente puedan realizar algunos añadidos adicionales a las listas. Y ya veremos que hay otras alternativas. La lista es una de ellas, pero no es la única. Primer bien cultural, que este sí que realmente es uno de los que es edificio, biblioteca, y es extraordinariamente singular, porque su vida es una vida muy larga, está en Corea, es un templo que se denomina el templo de Ahimsa, está en una colina, y los edificios del templo budista son todos ellos conjuntamente con la zona, una zona reconocida como patrimonio por la UNESCO. Y en realidad es del siglo XIII los primeros edificios. Los que están aquí ya no, porque han ido evolucionando. Pero en un primer momento se construyeron una serie de edificios y se decidió que ese centro budista tendría una biblioteca. Y esa biblioteca que se pone en marcha, en realidad son 80.000 tablas de madera. Y lo que está en esas tablas de madera son grabados los textos budistas. No hay libros en papel. La biblioteca no son los libros en papel. Son las planchas de madera que permiten reproducir cualquiera de los textos budistas. Son 80.000 planchas de madera que se entintan y esas planchas de madera entintadas, como la que tiene este monje en las manos, esa plancha entintada se le coloca un papel encima y por frotación se transfiere la tinta que se ha quedado sobre la superficie de ese bloque de madera al papel. ¿Qué ocurre? Que tú puedes reproducir 50, 100, los que quieras. Entonces, cuando un monje necesitaba un texto, acudía a la biblioteca, pero no le daban el libro. Lo que hacían era darle una copia que hacían en el momento del libro que necesitaba, ¿no? ¿Por qué era tan importante? Porque es la biblioteca de textos budistas más completa que se conserva. Aquí están prácticamente los comentarios y casi todos los testimonios, porque se dedicaron los monjes coreanos a recopilar y recopilar durante centenares de años y a preservar esos materiales. Los que están aquí, algunos de ellos son del siglo XIII, algunos son copias posteriores, pero hablamos de 80.000 bloques de madera. Como ven, es un edificio muy singular, con lo cual el edificio y lo que alberga es lo que se ha constituido en el bien cultural. En otros casos no va a quedar nada del edificio. Y en ocasiones no tenemos ni el edificio ni los bienes culturales. Por ejemplo, de una biblioteca interesante del mundo griego, esta era una biblioteca abierta, una biblioteca pública. Uno podía ir a leer en esta biblioteca griega, la de Titus Flavi Pantainus. Lo único que queda de esta biblioteca es lo que tienen aquí. La inscripción en piedra que dice, los libros no sortirán, lo tengo en catalán porque los alumnos estamos siempre todo el día cambiando, catalán-castellano. Los libros no saldrán fuera porque así se juró. Estará abierto de la primera hora a la sexta hora, es decir, desde el alba, desde primera hora de la mañana hasta el mediodía. Y uno podía ir y leer. Claro, para nosotros son testimonios arqueológicos y en ocasiones los documentos son la pieza que nos permite entender cómo funcionaba un circuito de lectura, de qué manera los bienes en uso estuvieron transfiriéndose de unas colecciones a otras. Y para mí los objetos tienen un alto valor simbólico, porque en ocasiones revelan textos perdidos, bibliotecas desaparecidas, son como fragmentos de nuestra vida cultural que revelan mucho más de lo que imaginamos del pasado. Esta es una pieza realmente singular,
que los investigadores encontraron al restaurar la mitra de un obispo. ¿Ven que tiene esa forma tan característica de las mitras de los obispos? ¿Qué hicieron los que estaban fabricando el textil? Dijeron, necesitamos un refuerzo para el interior. Oye, aquí hay un pergamino antiguo que ya no se usa, venga, lo recortamos, lo colocamos. Y la ironía es que la mitra de este obispo tenía un pergamino, que era la traducción noruega de un poema de amor francés. Entonces, cada vez que hacía misa, tenía ya un poema amoroso sobre la cabeza, este buen obispo, ¿no? Claro, esta pieza es excepcional. Cuando se descubrió, resulta que era una de las primeras traducciones de ese texto francés que no se sabía que se hubiera traducido a las lenguas nórdicas. En ocasiones ni tan siquiera tenemos restos arqueológicos o piezas, sino que lo que hay son testimonios del valor de las bibliotecas. Lo digo porque a veces hay que conjugar no solamente lo que pervive, sino también lo que se ha de alguna manera puesto en valor cuando se investiga. Este es un libro preciosísimo que se sigue leyendo con gran interés, que ha sido traducido en varias ocasiones. Esta es una de las primeras al catalán de 1916 de Pin i Soler, Lo Filobiblón, que es un texto de Ricardo de Bury, que plantea precisamente el valor de la biblioteca. Y es un testimonio muy temprano del ámbito medieval en el que él plantea por qué merece la pena formar una gran biblioteca como un acto cultural. Digamos que tiene una sensibilidad por el patrimonio, aunque aún no le denominemos patrimonio. El patrimonio es algo, como término, relativamente reciente. Y ese es otro debate que siempre tengo con mis alumnos. Hemos utilizado terminologías muy diversas para referirnos a qué bienes culturales que queremos preservar. En este caso, Ricardo de Bury decía, una biblioteca de la sabiduría es más preciosa que todas las riquezas y nada se le puede comparar. Cabe, era alguien del mundo de la Iglesia y valoraba extraordinariamente la dedicación al mundo cultural y al libro. Su testimonio es muy temprano porque da las recomendaciones de qué libros leer, cómo leerlo, cómo cuidarlo y de qué manera preservarlos. A algunos sin duda les sonará este monasterio de Poblet, que hemos visitado todos. Esta es una postal de recuerdo antes de que empezaran a reactivarse todas esas propuestas de intervención, restauración, que permitieron luego que se haya convertido en un centro reconocido con esa etiqueta UNESCO, con lo cual también es un debate muy interesante. ¿Qué se hizo en este caso? Lo que tienen aquí es la biblioteca. Pero claro, es una biblioteca sin libros. Lo único que había era el espacio. Claro, se puede recrear, se puede reconstruir, se puede hacer una labor museológica. ¿Qué se decidió finalmente? Colocar en la antigua biblioteca la nueva biblioteca. Aquí no están los libros que tenían los monjes durante la época medieval. Esta es una biblioteca de estudio que se ha constituido ¿con qué? Con los libros que ahora tienen después de que volvieran otra vez, a partir del año 40 y algo, empiezan otra vez toda la dinámica y montan una biblioteca. Pero la gracia fue que aquí decidieron, con buen criterio, que la antigua biblioteca fuera la nueva biblioteca, ¿no? Me gusta esa idea de darle un valor añadido a ciertos espacios. Las bibliotecas medievales preservadas son muy pocas. Enseguida vamos a entrar en algunas de ellas y algunas sí que va a tener la etiqueta UNESCO. Pero claro, aquí, como digo, ha sido una reconstrucción. Los libros que estaban aquí se dispersaron en los procesos de desamortización y afortunadamente algunos ejemplares de esta biblioteca sí que se han conservado en nuestras bibliotecas públicas del Estado. Pero claro, están preservados para los investigadores. Y esa es la gran diferencia de lo que les voy a mostrar a continuación, porque hay una biblioteca medieval que sí que tiene un sello UNESCO, con la característica, Poblet también, pero con la característica de que es una abadía en la que los libros están in situ. Y eso sí que es raro. Que una abadía medieval, esta abadía va a surgir en el siglo VIII, está en Suiza, la abadía de San Gall,
en el vídeo promocional de la UNESCO, de todo lo que yo les hablo, de cada uno de los 1200 edificios, hay un vídeo por cada uno. Se pueden dedicar un fin de semana a poner los vídeos, son de 3 minutos y es muy divertido porque es como lo mejor del edificio, ¿no? Es bastante entretenido. El convento de San Gal es fantástico porque es de época carolingia, empezó a desarrollar una actividad en torno al monasterio, dando lugar a una ciudad. Y hoy día la ciudad se puede visitar. Se seculariza, es decir, pasa de ser eclesiástico a civil en 1805. Con lo cual, desde el siglo VIII hasta 1805 fue abadía. Es de los casos más singulares. Aquí tienen la abadía. Si se fijan en la estructura de la edificación, ¿verdad que todo gira, todo el centro del pueblo gira en torno a la abadía? Es el origen de todo. Claro, lo que ven aquí ya es algo muy posterior, porque en el siglo XVIII se hacen todas esas reformas y es como nos pasa siempre con este tipo de edificios. Siempre hay una superposición de estilo en este tipo de grandes edificaciones. ¿Qué tiene de singular este edificio? Aparte de la belleza material, cuando uno lo visita, se encuentra esto. Gracias. Alguno lo habréis visitado, ¿verdad? Sí, yo lo he visto. Es una preciosidad. Es sorprendente la calidad que tiene la decoración y la belleza formal del mobiliario. Es un caso excepcional. Es un caso realmente maravilloso porque la biblioteca, por ejemplo, tiene el primer inventario europeo de una biblioteca que se conoce. Y ese inventario recoge libros que actualmente se han preservado en esa biblioteca. Es algo inédito, que tú puedas tener el primer listado bibliotecario europeo que se hace en la Alta Edad Media y a continuación ver que los libros que están allá son los mismos que tenían hasta hoy, hasta 1805 los religiosos, no es nada habitual. ¿Qué han hecho los investigadores suizos? Han digitalizado todos los libros. Entonces, todos los libros antiguos se han ido digitalizando, todos los medievales ya están y se pueden utilizar, descargar o leer con facilidad. Lo que tienen aquí es una biblioteca del siglo XVIII. Y eso es lo que ocurre en la Europa del XVIII. Hay una cierta reactivación del mundo bibliotecario en el mundo eclesiástico porque quieren construir nuevas bibliotecas y quieren hacerlo para reivindicar el espacio que deben ocupar las órdenes religiosas, no es casualidad. Se están rearmando frente a la Ilustración y en ese movimiento y debate necesitan nuevas armas y los libros son las armas para utilizar en los debates intelectuales. En este caso, además, la biblioteca tenía una pequeña comunidad, pero una comunidad muy activa intelectualmente. Este fenómeno es común a otros lugares europeos. Conservamos afortunadamente numerosas bibliotecas y algunas de ellas son patrimonio de la humanidad. Se podría hacer una ruta europea de grandes bibliotecas sin ningún problema y sería realmente apasionante. Pero insisto, no siempre las bibliotecas tienen esa calidad arquitectónica y de edificación y no tienen siempre sus muebles originales. Ese es otro debate que siempre resulta contradictorio. Muchos de estos edificios han ido renovando los mobiliarios y, por ejemplo, aquí en Barcelona sí tenemos la suerte de tener unas estanterías del siglo XVII que están en el Archivo Histórico Municipal de Barcelona. En el Día de Puertas Abiertas, si tienen oportunidad, visítenlo y verán un conjunto de estanterías que estaban en una casa nobiliaria y de la casa nobiliaria se pasaron al Archivo Histórico Municipal. ¿Qué es lo que hace la UNESCO? Los bibliotecarios y archiveros reclamaban también qué ocurre con aquellos bienes culturales que son piezas bibliográficas o de documentos de archivo que tienen un gran valor cultural pero no hay edificio. Porque en los 1200 y pico de lugares hay un predominio de espacios arquitectónicos y obras histórico-artísticas. Pues se les ocurrió dar una nueva etiqueta, un nuevo sello de calidad, que era el registro Memoria del Mundo.
Esto es una alternativa para etiquetar determinados bienes culturales. Por ejemplo, recordarán lo que pasó con el Códice Calixtino. Desapareció, fue robado, luego afortunadamente reapareció en el garaje de un trabajador de la Catedral de Santiago. ¿Qué ocurrió en ese momento? Claro, se planteó cómo hacer visible ese patrimonio y se constituyó un proyecto de memoria del mundo, que es distinto de lo que hasta ahora les he enseñado. Memoria del Mundo sí que trabaja con documentos y colecciones documentales. Y es extraordinariamente importante para identificar no tanto edificios como colecciones. El archivo de Simancas, por ejemplo, fue declarado Memoria del Mundo. ¿A qué obliga este sello de calidad? Pues obliga, por ejemplo, a salvaguardar esos documentos, a tener políticas de difusión, y una parte de ellos se digitalizan y están aquí. La Biblioteca Digital Mundial está ahora pendiente de conseguir nuevos recursos, pero se puede consultar todavía. Los países participantes digitalizaban y hacían accesible aquellos bienes que habían conseguido esa etiqueta de memoria del mundo. Como este cancionero provenzal. Este es un cancionero provenzal que está en la Biblioteca de Cataluña. Es una pieza de gran interés que realmente había sido muy consultada por los investigadores, pero ahora está disponible para cualquier usuario. En estos momentos la Biblioteca Digital Mundial está en la Library of Congress, la Biblioteca del Congreso norteamericano, como alojamiento, pero le falta todavía algo de desarrollo para incluir nuevos elementos, ¿no? También porque hay una infinidad de portales digitales en estos momentos donde uno puede acceder a este patrimonio, afortunadamente. O bibliotecas que todavía no lo son, y ahora les enseñaré un caso, pero que podrían serlo. Y aquí es donde abriré también esta posibilidad de lo que no tiene ni sello de la lista de patrimonio mundial, ni reconocimiento de memoria del mundo, sigue siendo patrimonio. Tenemos que debatir hacia dónde queremos dirigir esos bienes patrimoniales. Esta es una imagen de lectores en un centro de copia francés. Ven que los libros están encadenados. Están encadenados al pupitre, ¿para qué? Hombre, son estudiantes, algunos pobres. Pues, la tentación estaba a la orden del día. De esa manera los libros no desaparecen. Es como lo que hacemos los bibliotecarios, que colocamos esas bandas. ¿Para qué? Para que pite al salir. Pues igual. Hay una biblioteca, que es la Catedral de Erfurt, que es de las pocas que conserva las cadenas. Es un caso muy atípico. Cuando apareció la imprenta y los libros se podían conseguir con mayor facilidad, ya no tenía tanto sentido encadenar los libros, se podían reponer con mayor facilidad. Sin embargo, esta biblioteca mantuvo esta sala con unos 1500 libros, y es interesantísimo porque ya ven que los pupitres están pegados a las estanterías, tú te sentabas, bajabas el libro, lo consultabas y después lo volvías a colocar, ¿no? Es un caso muy atípico, muy pocas catedrales europeas tienen algo parecido, y esta quedó como un reducto, que nos ocurre a veces, de cómo eran esas bibliotecas catedralicias. Si recuerdan, en el caso inglés, cuando en el siglo XVI pasan al mundo protestante, algunas de estas bibliotecas dicen qué hacer con la tradición que teníamos hasta entonces y venden los libros, pero esta, sin embargo, los mantuvo. En nuestras bibliotecas lo que tenemos es algo como lo que tienen aquí. Les he traído uno de Barcelona, del archivo de la catedral, que es un santoral que aún conserva parte de la cadena. No era tan raro. Lo que pasa es que con el tiempo se han ido arrancando, han ido desapareciendo, ¿no? Están ligados a los muebles. Esta es una biblioteca laica, es la Biblioteca Medicea de Florencia. ¿Qué hace cuando Miguel Ángel la proyecta? Miguel Ángel hace un proyecto maravilloso. Lo que hace es, los libros que están allá, que están muy bien seleccionados, son altamente valiosos, se encadenan.
siguiendo ese modelo que hasta entonces había persistido. La Biblioteca Medicea es otra de esas bibliotecas patrimonio, es un sitio fenomenal. Y ahora les voy a enseñar otra que conocen, que es la Biblioteca Apostólica Vaticana. Es muy interesante porque a partir del siglo XV esta biblioteca ya cuenta con bibliotecarios y se va a constituir en la gran biblioteca que es actualmente. Pero este programa no proviene del siglo I. Este programa de reunir los bienes culturales de gran interés lo inicia como Biblioteca Apostólica Vaticana el Papa Sixto IV. Y este es el diseño que hace Domenico Fontana de las salas. Es espectacular, realmente espectacular. Es una biblioteca excepcional por el contenido, pero también porque hay un programa iconográfico claramente realizado para dar valor al papel de la lectura y el libro. Y aquí edificio, decoración y las piezas patrimoniales están formando parte de un todo bastante coherente. Esto es algo que verán pocas veces. Es un libro de horas con un pergamino tintado en negro. Es un caso bastante raro. Es muy peculiar, hay muy pocos conservados en el mundo. Se usan en determinados momentos del año y bueno, son una preciosidad por la singularidad y la complejidad técnica de tintar en negro y luego decorar en plata. Es realmente muy complejo, ¿no? Claro, este tipo de bienes patrimoniales, afortunadamente ahora ya se están digitalizando en Digita Vaticana, por lo tanto, si tienen interés, este ya lo pueden consultar en línea. ¿Hay alguna biblioteca parecida que ya esté reconocida, que esté dentro de la UNESCO? ¿Les sonará este edificio? Es el Escorial. Saben que cuando uno va a la parte alta, en la primera planta, ¿qué ve? Ve la biblioteca. La biblioteca forma parte del edificio reconocido como Patrimonio de la UNESCO. Y eso es interesante. En ocasiones nos encontramos la biblioteca, esta sí está in situ, está tal y como fue diseñada cuando Juan de Herrera proyecta la estantería en torno a 1560 y algo, y si ven la decoración del techo se hace para esta biblioteca. Es decir, se hace un diseño integral. Y tiene una singularidad que mis alumnos no descubren, pero ustedes sí. Si se fijan en la catedral de Erfurt, los estantes estaban colocados de otra manera. Aquí están colocados como lo hacemos hoy en día. Están colocados en la pared. Eso es una novedad en ese momento. Pocas bibliotecas hasta entonces se les había ocurrido aprovechar los espacios. En muchos casos los libros, que eran colecciones pequeñas, estaban en arcones, en baúles, pero se le ocurre a Juan de Herrera proyectar un diseño totalmente novedoso. Ese salón principal con esos frescos de Tibaldi y de Carduccio son un encargo de Felipe II para diseñar la biblioteca. Y se pone a disposición de los hombres de letras que puedan desear ir a leerlos. Diplomáticos de viaje, estudiosos que quieran consultar las colecciones. Por lo tanto, es una biblioteca en uso. Y eso nos lleva a un conjunto de bibliotecas que realmente van a darnos pistas sobre qué hacer con los miles de libros que ha producido el mundo de la imprenta. Esto es un problema en nuestras casas particulares, lo es, y lo es también aquí. Esta es el Trinity College de Dublín. Tuvieron que ir rediseñando la biblioteca porque los profesores no paraban de leer y leer y leer y leer. Y al final esta biblioteca se funda en 1592 en Dublín, pero al principio no era tan espectacular. Esto es la consecuencia de un crecimiento paulatino, muy inteligentemente planteado. Esta sí es una biblioteca para estudiosos. Porque, como ven, las estanterías están colocadas de tal manera que dejan unos huecos al lado de la ventana. Entonces tú te sientas allá con la luz solar y mientras hay luz solar puedes leer. Cuando no hay luz solar te vas a casa. Porque muchas bibliotecas y archivos no permitían los usos de iluminación por el riesgo de incendio. Madera y papel, ¿no?
En el Archivo General de Simancas la luz eléctrica llegó muy tarde, que se quejaban los archiveros porque hacía frío. Imagínense, Simancas en invierno, sin calefacción. Entonces los archiveros hacían cartas diciendo que pongan ya de una vez la electricidad, porque esto es insoportable, ¿no? Las bibliotecas universitarias sí que son singularmente interesantes, porque el rediseño que se hace en ocasiones ya está pensado para los libros. Esta cámara de Radcliffe también está ahora en la Bodleian Library. Sería otro caso de una sala de lectura adaptada para la biblioteca de la científica de la universidad, ¿no? El donante de la biblioteca y el edificio donde se van a depositar los libros, ¿no? Otra biblioteca que esta sí tiene el sello de la UNESCO, lo obtuvo en 1998, es otro modelo de biblioteca. Hemos visto catedralicia, hemos visto universitaria. Esta es la biblioteca de una noble. Es una gran lectora, Ana Amalia. Esta biblioteca en Weimar era excepcional en todos los sentidos. Uno de los que trabajaba aquí era Goethe. Estaba allá colaborando con la biblioteca, estaba con los bibliotecarios. Tiene manuscritos y colecciones y entró en 1998 porque era una biblioteca femenina. Aquí era ella la que había coleccionado los libros. Es un caso interesantísimo. Y está toda la correspondencia que mantenía con todos los ilustrados. Esta biblioteca se puede visitar, pero en 2004 pasó lo que están viendo. Se inició un incendio en la zona superior del techo. Cuando hay un incendio, los bomberos lanzan toneladas de agua y el daño a los libros les viene por los dos lados. Muy pocos se quemaron, pero muchos se mojaron. Y salvar un libro que está mojado es tan o más complejo que cuando ha sufrido por el incendio. Es uno de los pocos casos en el que un bien patrimonio ha sufrido un impacto tan fuerte, pero afectó a una parte, que los depósitos estaban en otra zona. Otro modelo de biblioteca, con esto me voy avanzando un poco, que en algunos casos sí que podría integrarse en proyectos relacionados como el de la UNESCO, aunque en este momento algunas no lo están, sí que formando parte de otros edificios podría integrarse. Son las bibliotecas nacionales. Esta es la Imperial en Viena, una biblioteca impresionante. Como ven, hay una intención de crear un espacio espectacular, deliberadamente, para demostrar el poder del Imperio Austrohúngaro, una de las bibliotecas más amplias. Pasará lo mismo con la British Library o con la Biblioteca Nacional. Aquí hay una novedad, que la traigo por esta singularidad, que haya una innovación que nos resulta muy evidente en la Torre Eiffel. Y aquí no es tan evidente, pero es un edificio de hierro. Y eso es un cambio en las bibliotecas. Cuando se pone en marcha esta biblioteca, el modelo se imita. En la Biblioteca Pública de Nueva York automáticamente dice, oye, hay que cambiar el edificio a hierro. Esto no lo habrán visto nunca. El depósito interno de la Biblioteca Nacional de España lo diseñó Asín Serralta, que estuvo con Gustave Eiffel en París formándose. Entonces, hay pocos edificios que sigan esa estela, pero no se puede visitar. En la parte interna hay una serie de plantas con el depósito que está al 100%. Aquí ya no caben libros. La Biblioteca Nacional ya no los puede guardar aquí. Voy a ir cerrando con un par de casos, y así tendremos tiempo para el debate. ¿Qué ocurre con las bibliotecas contemporáneas? ¿Cuándo serán patrimonio? Claro, este debate con los estudiantes siempre es muy interesante. Esta es una biblioteca patrimonial, guarda una de las mejores colecciones en Estados Unidos de libro antiguo, y el edificio se hizo para albergar la colección. Esa es una singularidad. Hemos visto algunos edificios que se construyen deliberadamente para albergar la colección. Aquí hay una zona expositiva, la que tienen ustedes a su derecha, es una zona con exposiciones, para que el público pueda entrar. Y al otro lado lo que queda es una parte de los libros que
uno puede ver el exterior. No puede entrar ni curiosear, pero puede ver, es como un edificio de cristal. Esto siempre ha fascinado a los arquitectos, que siempre quieren diseñar edificios de cristal, pero los conservadores de bibliotecas sufren lo que no pueden imaginarse, porque los libros y la luz son enemigos. ¿Qué ocurrirá en un futuro? Claro, la pregunta es, ¿estamos diseñando las bibliotecas que en unos siglos puedan ser también de interés cultural? ¿Estamos salvaguardando, ahora que todo es digital, también esos bienes patrimoniales que estamos produciendo? Claro, esta biblioteca recoge obra literaria contemporánea norteamericana de alta calidad. Es decir, aquí esta biblioteca sigue manteniendo el espíritu de mantener las colecciones y ampliarlas. Pero donde se están dando casos muy interesantes es fuera de Europa. Algunas de las bibliotecas públicas, y no solo las públicas, en China, son espectaculares. Algunos de los premios mundiales de bibliotecas los han ganado en Asia, porque están innovando en el diseño de las bibliotecas. Tanto los edificios, como la circulación interna, como la forma de presentar las colecciones. Esta es una biblioteca pública. Esta biblioteca de Tianjin tiene libros del suelo al techo. Hay trampa, los que están arriba no son libros que se puedan consultar, solamente está como un aparato de representación, ¿no? Porque querían crear esa sensación de un espacio infinito de saber que la biblioteca representa. Tantos lectores como libros, tantas lecturas como lectores, que hacen posible este imaginario cultural de acceder al saber, ¿no? Esta biblioteca de Tianjin Binhai recibió ese premio que por suerte, afortunadamente, nosotros tenemos muy cerca, que es la Gabriel García Márquez, aquí en Barcelona. Pues esta es un antecedente de ese tipo de bibliotecas, que en un futuro serán referentes en cuanto a preservación patrimonial. Como ven, es un tema amplio, diverso, rico, complejo y muy debatido en torno a qué hacemos con nuestro patrimonio y cómo construimos las bibliotecas patrimoniales del futuro. Muchísimas gracias.